Vamos a estar meditando en esta noche en un tema muy precioso y le hemos titulado a este mensaje: el pecado que es el origen del pecado. En otras palabras, vamos a estar hablando de qué originó el pecado y qué origina el pecado en nuestras vidas constantemente. Vamos a estar hablando de algo que es lo que más nos da problemas en nuestro caminar, que es una de las raíces del pecado. Es, mejor dicho, la madre del pecado, si quisiéramos llamarle de esa manera. De ahí nació el pecado, de ahí surgió el pecado, de ahí brotó el pecado. Y vamos a estar hablando de lo que es la soberbia o la altivez. Eso es lo que llama la palabra del Señor. Eso es de lo que habla la palabra del Señor en estos pasajes. Leemos en el capítulo 6, verso 16, que la palabra dice: 6 cosas abomina el Señor, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Lo primero que menciona el proverbista en este pasaje, cuando habla de lo que Dios abomina, de lo que Dios aborrece, aquí están unos de los pasajes o de las cosas más claves, más directas, más fuertes que el Señor aborrece, que el Señor abomina, que al Señor no le agradan, que el Señor detesta. Y entre estas cosas, en esta lista, lo primero que está mencionado es los ojos altivos. Los ojos altivos. Dice: los ojos altivos es la primera cosa que abomina el Señor, que no quiere el Señor, que detesta el Señor. Y vamos a estar mirando esa lista, pero en esta noche nos centramos solamente en la primera, que es el principio. ¿Por qué aparecerá en esa lista? Primeramente, los ojos altivos, la altivez, la soberbia. ¿Por qué aparecerá en primera fila? ¿Por qué aparecerá como la cosa principal en ese pasaje? Y yo creo porque lo que es la altivez, lo que es la soberbia, es la madre del pecado. ¿Por qué digo que es la madre del pecado? Es el origen del pecado. ¿Por qué razón digo esto? Porque la Biblia nos enseña que aún antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto de Edén, ya el pecado había nacido. Mucha gente piensa que el pecado nació en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. Pero yo creo que ahí no nació el pecado. Yo creo que ahí no fue el principio del pecado. Y yo creo que el pecado nació en el cielo. ¿Cómo está esto, hermano? Es que la Biblia dice que el primero que pecó contra Dios fue Satanás, anteriormente conocido como Luzbel o Luz Bella. Y dice la Biblia que ese ángel era creado en perfección, en hermosura. Era lo más especial de la creación de Dios. Era algo especial. Tenía poder, tenía hermosura, tenía autoridad, tenía una grandeza. Estaba puesto por encima de los demás ángeles. Tenía un lugar especial delante de la presencia del Señor. La Biblia dice: oh querubín grande, tú que te paseabas entre las piedras de fuego. En otras palabras, le llama el guardador, el protector. Era el protector de la gloria de Dios, el que estaba más cerca de aquel lugar. Los querubines, dice la palabra, que vuelan alrededor del trono de Dios, de la gloria de Dios, diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Pero allí estaba entre uno de ellos ese querubín grande. Era uno de los más grandes querubines conforme a lo que relata la palabra. Y cuando ese querubín estaba allá, la Biblia dice que de repente se encontró algo raro en su corazón. Le dice el Señor: de repente se encontró soberbia en tu corazón. Te enalteciste, oh querubín, te hiciste grande, dijiste: subiré a las estrellas del cielo y haré mi trono junto a Dios, seré semejante al Altísimo. Satanás, ese querubín grande, le dio lugar a la soberbia, le dio lugar a la altivez. Y ahí nació
el pecado. Fue el primero que pecó contra Dios. Fue el primero que originó el pecado. Por eso fue desechado, porque en la presencia de Dios no puede haber pecado, no puede haber soberbia en la presencia de Dios, no puede haber altivez, no puede haber ojos altivos. Todos tienen que mirar a Dios con humildad, con la cabeza agachada. ¿Por qué? Porque Dios es supremo y ningún ser creado podrá igualarse jamás a la omnipotencia, al poder, a la gloria de Dios. Aleluya. Pero ahí estaba ese querubín, y él fue el que trajo, primeramente, mejor dicho, no el que trajo, el que le dio la oportunidad, en el que nació la altivez, en el que nació la soberbia, el que no quiso quedarse en el lugar que tenía, en la condición que tenía. Él dijo: subiré junto a las estrellas de Dios y allá me voy a poner a un lado de él. Seré semejante al Altísimo, seré como Dios. Quería ser como Dios. Se halló altivez en él, se halló soberbia en él. De ahí comenzó a nacer el pecado, de ahí se halló el pecado y fue desechado, cayó a la tierra. La Biblia dice, el Señor hablando: oh lucero, te miré caer como un rayo del cielo a la tierra. Y yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Pero dice: he aquí les doy autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. El enemigo cayó y la iglesia sube para gloria de Dios. La iglesia ha de subir a estar en la presencia de Dios, a estar en lugar de gloria, a estar adorando y alabando y exaltando el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Estamos comprendiendo hasta ahí. Después de que la soberbia dio a luz el pecado a través de Luzbel o Luzbella, o de aquel querubín grande que después se le conoció como Satanás, o que ahora se le conoce como Satanás, la Biblia dice que ese espíritu se infiltró en el huerto de Edén, donde tiempo después Dios formó al hombre y a la mujer y los puso en aquel lugar. Y la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que el Señor había creado, y dice que aquel espíritu vino y tomó aquella serpiente, se manifestó a través de la serpiente para engañar a Eva, para hacerla caer. Y lo mismo que lo hizo caer a él, es lo que le dio a Adán y a Eva, es lo que les quiso infiltrar e engendrar. ¿Por qué? Porque lo primero que vino a decirle Satanás a Eva, le vino a decir: con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto, con que Dios os ha dicho tal cosa. Y Eva dijo: no, Dios dijo que no comiéramos de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente le dice: ¿por qué? Porque el día que comamos moriremos. No moriréis. ¿Sabe Dios que no moriréis? ¿Sabe Dios que el día que comas se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios? Vas a conocer el bien y mal. Lo que Dios quiere es ocultarte ese árbol tan especial para que no llegues a ser como Él. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? El día que comas de este árbol, de esta fruta, tus ojos se abrirán y serás como Dios. Tú y tu esposo, tú y Adán serán como dioses, conocerán todo, conocerán el bien y el mal. Los quiso poner también a ellos en la condición de Dios, iguales a Dios. Ellos no tenían que ser iguales a Dios. Dios los creó para que estuvieran en inocencia, en pureza. Ellos no tenían que conocer lo que se les había dicho que no conocieran. A ellos se les había dicho: no coman de este árbol, y la responsabilidad de ellos era no comer de aquel árbol. Pero a través del engaño de la serpiente, lo mismo que hizo él de querer ser como Dios, lo mismo les infiltró a ellos de decirles: coman y serán como Dios, serán dioses en esta tierra, conocerán todas las cosas. ¿Y qué pasó? Comieron de aquello y lo único que pasó fue que murieron, perdieron la comunión con Dios, perecieron, se cortó la gloria de Dios de sobre sus vidas y comenzaron a mirar las consecuencias de haber comido
de aquella fruta. ¿Por qué le hablo de esto? Porque le estoy hablando del origen de una influencia que muchas veces no nos estamos dando cuenta, pero que nos está gobernando, que nos está estorbando, que nos está moviendo. Y eso sigue siendo esa influencia de la soberbia, que por medio de ello viene el pecado, viene la maldad, viene la desviación, vienen tantas cosas que destruyen la vida del hombre. ¿Qué es lo que hace caer al hombre? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? ¿Qué es lo que nos desvía en la tentación, en el pecado y en todas las cosas negativas? Dice la palabra del Señor, Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Nadie puede caer sin que antes venga la soberbia a gobernar su corazón. Nadie puede caer si antes no se enaltece en su corazón. Primero viene la altivez, primero viene la soberbia, y después viene el quebrantamiento. Cuando uno de repente se desvía, se aparta del Señor y cae por ahí en un lado, cae por ahí, uno le puede echar la culpa al diablo, le puede echar la culpa a la gente, le puede echar la culpa a las personas, al trabajo y a mil cosas. Pero la realidad es que la soberbia fue la madre de aquella enfermedad, de aquel problema, de aquel pecado. Porque la soberbia te dice: no te acerques a Dios, tú eres fuerte, tú puedes solo, tú no necesitas de nadie, tú eres muy inteligente. Es mentira del diablo. Acá no hay fuertes ni sabios en su propia opinión. Acá los fuertes son porque se humillan delante de la presencia del Señor. Acá los fuertes son porque toman en cuenta la misericordia del Señor, la voluntad del Señor. Aleluya. El Señor me hablaba de una manera preciosa en este pasaje y me decía: hijo, descubre lo que se encuentra en la soberbia, descubre lo que se encuentra en la altivez, descubre por qué cae el hombre, descubre por qué cae mi pueblo, por qué caen mis hijos. Es por la soberbia, es por la altivez, es por no dejar que Dios obre en nuestra vida, es por creernos sabios en nuestra propia opinión, es por confiarnos en nuestra experiencia, en nuestra capacidad, en lo que sabemos y en lo que podemos. Y todo eso es basura, mis hermanos, si no es la gracia de Dios primero. Por eso Pablo decía: no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Y yo he hecho muchas cosas, dice Pablo, pero no yo, es la gracia de Dios en mí. Es la gracia la que hace las cosas, es la gracia la que se lleva la gloria en todo lo que yo hago. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren permanecer de pie firmes? ¿Cuántos queremos permanecer de pie? Hermanos, una de las mayores cosas que debemos de cuidar es de cuidarnos de esa influencia de la altivez, de esa influencia de la soberbia, de esa influencia que nos puede arrastrar y que puede ser la puerta que se abra para hundirnos y a través de la soberbia caer en tantas cosas, desviarnos en tantas cosas, equivocarnos de tantas maneras. La caída del hombre comienza cuando su corazón se comienza a elevar. Por eso el corazón del Hijo del Hombre nunca debe de andar arriba, siempre debe de estar a los pies de Cristo, contrito y humillado, quebrantado delante del Rey, reconociendo que Él no es nada, que Él no puede nada, pero que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, reconociendo que en la capacidad humana somos débiles, pero en el poder de Dios podemos ser fuertes. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La Biblia habla de dos hombres, de dos reyes, de Saúl y de David. Uno cayó y jamás se levantó. El pecado de la soberbia es uno de los pecados más aborrecidos por Dios, y muchas veces lo tenemos y ni cuenta nos hemos dado.
Y nos vamos a dar cuenta en esta noche de ello. Muchas veces lo estamos practicando y ni cuenta nos damos cuenta. Es decir, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos practicando ese pecado de la altivez, de la soberbia. Y muchas veces estamos pensando que vamos por el buen camino y no vamos por el buen camino, que vamos dirigidos por el Señor. Y hay veces que es esa soberbia la que nos va dirigiendo, la que nos va moviendo. Pero yo creo que el Señor es el que conoce los corazones y el que va a estar abriendo los corazones y haciendo las obras que Él quiere hacer. Y dice la palabra que aquel que se ensoberbece será humillado, pero el que se humilla será exaltado, será bendecido para gloria de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta noche. Dale un aplauso al Rey. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. El principio de la caída de Saúl estuvo cuando un jovencito, David, entró a la batalla porque temblaban delante del pueblo y derrotó a aquel gigante Goliat. Y derrotándolo, la Biblia dice que entró todo el pueblo, o mejor dicho, el ejército entró al pueblo. Y cuando entraban, las jóvenes, las mujeres salieron con danzas y panderos, cantando un cántico hermoso diciendo: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y a David le daban 10,000 y a Saúl le daban 1,000. Y de repente Saúl dijo en su corazón: bueno, ¿y por qué a este le dan 10,000 y a mí nomás 1,000? Y yo soy el rey, a este te tenían que dar 1,000 y a mí 10,000. Ya estaba entrando la soberbia en su corazón, ya estaba dando vuelta por otro camino, ya estaba aproximándose la caída. Todavía no había pecados delante de él, pero ya había abierto la puerta al pecado de la soberbia. Cuando se abre la puerta al pecado de la soberbia, solamente es un proceso a que entre el pecado completo a destruir al hombre. Pero mientras tu corazón esté quebrantado delante del Rey, Él tratará con los estorbos que hay en tu vida y te levantará porque te has humillado, te levantará porque has buscado su rostro, te levantará porque has tomado en cuenta su gracia y su misericordia. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Qué tremendo. El principio de la caída de David, mejor dicho de Saúl, estuvo en que se enalteció su corazón. Hubo soberbia en él. A este dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Ya no más falta que le den el reino a él. Ya no más falta que le den el reino. ¿Por qué hacen eso? Se ensoberbeció y desde ahí trató de matar a David. Lo perseguía, le tendía trampas, buscaba 1000 maneras. Pero cuando David estaba buscando agradar a Dios, así trataran de matarlo y de estorbarlo, Dios era su escudo, Dios era su protector. Él se humillaba delante de su rey y el rey es el que lo levantó. El rey fue el que dio testimonio de él. El rey fue el que se glorificó. Y eso tiene que suceder en nosotros. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando miramos a otro hermanito sencillito, chiquito, que no tiene puestos ni títulos, pero que Dios da testimonio de él, pero que Dios se glorifique en él, pero que Dios le ha dado gracia, pero que Dios le ha dado lo que los títulos no dan, lo que los puestos no dan. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser el principio de nuestra caída. Es que Dios dice que Él honra a los que le honran, pero también tienen poco a los que le menosprecian. Dios honra a los que le sirven. Por eso es necesario servirle de todo, pero de todo corazón. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Vea lo que dice Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta lucha entre las familias, en los hogares, en los matrimonios, en las iglesias? ¿Por qué tanto problema? ¿Sabe cuál es la raíz de eso? La soberbia. La soberbia.
que la soberbia le damos lugar, y donde hay soberbia concebirá contienda. Comienza la contienda, comienza el pleito, comienza la lucha. Pero donde hay humildad, el nombre del Señor es glorificado. Donde hay contienda, hay guerra y nadie gana. Nos destruimos unos a otros, se destruyen los hogares, se destruyen las familias, se destruye todo, y el diablo es el que se ríe y gana. Cuando hay soberbia, nadie gana. Cuando hay altivez, nadie gana. El único que gana es el enemigo. Él es el único que sale ganando. Pero cuando hay humildad de corazón, Satanás es reprendido y avergonzado, y el Señor se glorifica, avergüenza al enemigo y le da la victoria a su pueblo, a sus hijos. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú que estás teniendo problemas de contienda, que no puedes vivir sin contender, ¿no será que se ha abierto la puerta de la soberbia en tu corazón? ¿No será que por eso tanta contienda? ¿No será que donde quiera que estás, pura contienda? ¿No será que la soberbia ha llegado a tomar un lugar en tu corazón y estás dando a luz la contienda? Es que él, es que ella, es que esto, es que el otro. Razones y excusas sobran. Pero la realidad es que estamos perdiendo la batalla cuando le damos lugar a la soberbia en nuestro corazón. Pero cuando le damos lugar al Señor, prontito miras que aquellos que quieren venir contra ti no tienen lugar, no tienen acceso, porque la humildad de corazón bloquea la soberbia, rompe la soberbia, detiene la soberbia. Lo que destruye la soberbia es la humildad de corazón, la humildad de corazón. Sí, mi hermano. Juan capítulo 9, desde el 35, oiga lo que dice la palabra. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos se acercaban con él al oír esto. Le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿De qué está hablando el Señor? He venido para juicio a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. ¿Qué quiere decir esto? Oiga bien esto. De esta manera se manifiesta el juicio de Dios. Por eso dice: para esto he venido yo, he venido para traer juicio. Este es el juicio que traigo. El juicio que traigo, dice, es que vengo para que los que ven queden ciegos, y los que no ven para que vean. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno está haciendo algo que es incorrecto delante de Dios, cuando uno está practicando algo que no es agradable a Dios, y que de repente uno está practicándolo, haciéndolo, y una de dos: o no se ha dado cuenta de lo que está haciendo por alguna razón, o está haciéndolo creyendo que no es algo muy malo, o de alguna manera no entiende todavía, no tiene la capacidad para comprender, para asimilar lo que está haciendo. O quizás sus intenciones eran buenas, como cuando David hizo algunas cosas que eran buenas las intenciones, pero era mal en sí lo que estaba haciendo. El Señor dice: he venido para que los que no ven, vean. En otras palabras, he venido a abrir los ojos de todo hombre. He venido para que nadie tenga excusa. He venido para enseñarles lo que es el pecado, lo que es recto y lo que es injusto, lo que me honra y lo que me deshonra. He venido para que los que no sabían lo que era malo, ahora sepan lo que es malo, porque por medio de la palabra conocemos la verdad de Dios, conocemos el propósito de Dios, conocemos lo que honra a Dios, lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios. Entonces dice: he venido para que los que no ven, vean. En otras palabras,
El Señor viene a sacudirnos. En veces estamos haciendo algo por ahí incorrecto, y viene y dice: he venido para que los que no ven vean, para sacudirnos y decirnos: hijo, despierta. Estás con chismes, con pleitos, con críticas, con cosas desagradables a Dios. Dios viene por su espíritu y por su palabra y te da una sacudida y te dice: despierta, hijo, estás desviándote, camina por mi camino, apártate de eso, apártate del pecado, hónrame a mí, sírveme a mí. Ha venido a sacudirnos ese polvo, esa ceguera espiritual. Ha venido a abrirnos los ojos. Eso ha venido a hacer el Señor, para que los que no ven vean, para que los que no ven vean. Pero también dice: pero he venido también para que los que ven queden ciegos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que conocen o conocemos lo que a Dios le agrada, los que conocemos la voluntad de Dios, a los que Dios nos ha hablado y nos ha despertado y nos ha sacudido y nos ha mostrado que vamos por mal camino, dice: o despiertas o te quedas ciego, o cambias o te acomodas, o corres el riesgo de quedar ciego. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la soberbia, sabiendo uno que está mal. Porque uno no ignora, hermanos, uno no ignora cuando Dios le habla. Dios es tan real, Dios es tan verdadero, Dios es tan veraz, que cuando Él habla, habla, mi hermano. Y cuando uno se está desviando, Él lo sacude a uno. Él viene y lo sacude como Él sabe, y lo hace reaccionar y le dice: hijo, despierta que te estás desviando, despierta que te vas yendo por otro camino, despierta, hijo. Pero una vez que Dios te abre los ojos, ¿a cuánto les ha abierto los ojos el Señor acá? ¿A cuánto les ha abierto los ojos el Señor acá? Una vez que el Señor te abre los ojos, si uno persiste en hacerlo desagradable al Señor, ahí nace la soberbia, ahí nace la altivez, ahí nace el decir: y yo sé lo que hago, a mí nada me va a pasar, yo soy fuerte, yo conozco, yo esto, yo lo otro. Mentira, ya está naciendo la soberbia, y ya está dando a luz la soberbia, ya está manifestándose la soberbia. ¿Por qué? Porque pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando uno sabe lo que Dios pide, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, y uno se hace del oído sordo, de la vista ciega, termina quedando ciego. Por eso es peligroso descuidarse uno y hacerse el desatendido, diciendo: ay mañana, ay mañana. Muchos han dicho: ay mañana, ay mañana, y se han quedado ciegos. Ya no pueden ver el pecado, ya no pueden ver la maldad, ya no pueden ver lo malo. Pero Dios quiere quitar vendas y romper con esa soberbia y despertarnos y hacernos vivir y darnos vida como Él quiere hacerlo. Bendito su nombre, bendito el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Rey, dale ese aplauso al Rey en esta noche. Este es el juicio del Señor. Dios, Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Para alertarnos, para despertarnos, para que no seamos ignorantes de lo desagradable del pecado, para que los que no vemos, para que los que no vean, veamos ahora. Los que estábamos ciegos, veamos. O si por ahí estábamos descuidándonos, o estábamos dando mucho lugar en cierta área, desviándonos de la voluntad de Dios, Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Dios nos habla antes de que es demasiado tarde. Dios nos habla como a Caín, cuando llegó y le dijo: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué le pasaba a Caín? La soberbia, le estaba llegando la soberbia. La altivez estaba llegándole, estaba a punto de nacer. ¿Por qué? Porque Dios le dice: Caín, ¿qué no sabes tú lo que a mí me agrada? Que si hicieras lo bueno, ¿no te enaltecería yo? Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Con todo ello, tú decidirás. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú decidirás lo que haces. Si Caín haya dicho: Señor, perdóname,
Sabía que tenía que ofrecer un sacrificio agradable a ti, y ofrecí lo que me dio mi gana. Fui a agarrar lo que yo quise ofrecer lo que yo quise servirte a mi manera y no a tu manera. A Dios no se le sirve de muchas maneras, solamente de la manera que Él tiene, que Él quiere, que Él dice. Solamente es de su manera, o no hay ninguna otra manera. Es como Él dice, o no hay otra forma. Esa es su manera. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que ordena. Aleluya. Yo no quiero ser de los que queden cegados. Quiero ser de los que quizás no vean, pero quiero ver. Quiero aprender a ver, y quiero que Él me abra los ojos para servirle mejor. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Es decir, si estuvieran haciendo algo sin darse cuenta, si estuvieras haciendo algo bajo ignorancia, dice el Señor, no tendrías pecado. Y eso es para nosotros también. Cuando hacemos algo bajo ignorancia, sin conocimiento, sin saber, sin entender, Dios dice: yo te lo tolero, te lo permito, pero vengo a abrirte los ojos para que no sigas en lo mismo. Cuando estás haciendo algo inconscientemente, sin captar, sin discernir, sin entender, cuando estás ignorante a aquello y lo estás haciendo, dice el Señor: si estuvieras ciego, si no entendieras, no tendríais pecado. Pero ustedes ven, ustedes conocen, ustedes saben. Por eso vuestro pecado permanece en ustedes. Por eso no les puedo quitar ese pecado. Dios no nos puede arrancar el pecado cuando la soberbia está en nosotros. Cuando la soberbia es la entrada de aquello que nos está estorbando, Dios no puede hacer nada, porque Dios mismo resiste al soberbio. Dios mismo se aleja del soberbio. Dice que mira de lejos al soberbio, pero mira de cerca al humilde. Pero atiende a los humildes, pero complace a los humildes. Se agrada en ellos, se glorifica en ellos, se hace cosas grandes en ellos, porque eso es lo que le agrada al Señor. Dele un aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso al Rey. La Biblia habla de un rey cual no ha habido otro como Él en esta tierra hasta este día. Un rey que nadie le ha igualado, nadie, con el poderío que tuvo hasta este día. Su nombre era Nabucodonosor. Un rey grande, poderoso mundialmente en su tiempo, cual, le repito, hasta este día no ha habido otro como Él, de grande, de fuerte en potencial. El único que se igualará a Él será el anticristo cuando se manifieste. Será el único. Pero fuera de Él ha sido el más poderoso en esta tierra. Y la Biblia dice que ese hombre construyó un palacio hermoso, jardines hermosos, que hasta este tiempo se conocen como los jardines de Babilonia. Reliquias, cosas hermosas, algo impresionante, maravilloso. Más en el tiempo de Él. Si en este tiempo sigue impactando eso, ¿cuánto no sería en el tiempo cuando Él lo hizo, lo diseñó, lo formó? Y dice la palabra del Señor que en una ocasión ese rey comenzó a decir: esta es la grande Babilonia que yo he edificado. Esta es la grande Babilonia que yo hice. Esta es la grande Babilonia que he construido. Ciertamente había construido él ese reino. Ciertamente era la cabeza. Pero Dios le había dicho: Nabucodonosor, tú no eres, soy yo. Porque yo pongo reyes y quito reyes, y yo doy autoridad a quien quiero, y yo hago lo que yo quiero, porque yo señoreo sobre los cielos y sobre la tierra, y yo estoy por encima de ti, Nabucodonosor. Y no se te olvide que si tú tienes eso, que si has logrado eso, que si has alcanzado eso, es por mi misericordia, es porque yo lo he hecho a través de ti. Y Nabucodonosor una mañana se levanta y camina por sus palacios y mira todo lo que tiene y dice: no es esta la grande Babilonia que yo he construido, qué grande. Y de repente en ese momento llega un ángel del cielo y dice que le trajo juicio
Y se transformó aquel hombre. Y dice que se lo echaron con las bestias del campo. Le crecieron plumas como a las aves. Se mojaba con el rocío del campo. Sus uñas crecieron como garras. Su cabello creció. Era como una bestia. Comía hierba, comía plantas. Andaba en el campo. Andaba perdido allá afuera. Y le dijo el ángel: vas a ser echado entre los hombres, a andar entre las bestias por 7 tiempos, hasta que alces tus ojos y reconozcas que el Dios de los cielos es supremo y que Él tiene autoridad para hacer lo que Él quiere. Que no eres tú, Nabucodonosor, es el Rey de la gloria, es el Rey de los cielos, es el Rey el que hace lo que le place. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Tengamos cuidado. ¿Cuántas veces nos captamos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos? No somos nada, ni tenemos nada, ni podemos nada, si no es la gloria para el Rey. Jamás puede haber jactancia para decir: y yo no, mi hermano, es Cristo, es el Rey. Él es el que se lleva toda, pero toda la gloria, aleluya. Él es el único. ¿Cuántas veces aún podemos pecar de soberbia, diciendo: qué grande casa tengo, qué buen trabajo, qué habilidades tengo, y aún menospreciamos a otros pobres hermanitos que no saben ni leer? Porque yo sé usarla, tanta cosa que hay por ahí ya para usar. Soy experto en una y en otra cosa. ¿De qué sirve si lo que tengo no reconozco que es el Rey? Podrá ser el mejor músico, el mejor predicador, el mejor trabajo que tenga, podrá hacer lo que quiera, pero si no aprende a darle la gloria a Dios, corre el riesgo de ser hecho a un lado. A Nabucodonosor se le dieron 7 tiempos, hasta que alzó sus ojos al pasar los 7 años. Y en esos 7 años levantó los ojos y dijo: doy gloria al Dios del cielo, porque no hay otro como Él. Él quita reyes y pone reyes. Él es Señor sobre el cielo y sobre la tierra. No hay otro como Él. Y cuando Él da una orden, no hay quien la detenga. Cuando Él mueve su mano, no hay quien pueda hacer algo para evitarlo. No hay nadie que pueda hacer algo. ¡Qué tremendo! Nabucodonosor fue desviado por dar la gloria a sí mismo, por tomar la gloria para él. La soberbia es no solamente cuando uno se pone altivamente con otra persona, sino también cuando uno no aprende a dar gloria a Dios por lo que hace, por lo que tiene, por lo que alcanza. No menosprecies a un hermanito, mi hermana. Esposo, que tienes a tu esposa y que sientes que tú tienes cualidades y ella no la menosprecies. Si tienes eso, Dios te lo ha dado. Dios es el que se lleva la gloria. Mujer, tu esposa, que tienes cualidades tremendas y que tu esposo no sabe casi nada, no lo menosprecies. Da gloria a Dios por el privilegio que te ha dado de tener esas bendiciones, esas cualidades, eso que Dios te ha regalado. Da gloria a Dios. No te jactes de lo que eres, de lo que tienes. Hay muchos, o habemos entre el pueblo, que nos jactamos aún muchas veces de la apariencia física, menospreciando a otros, porque a uno le concedió el Señor nacer en ciudad y estar educado y hablar muy bonito, ser alto, de color muy bonito, facciones muy hermosas, y a otro le permitió el Señor nacer por allá en un lugarcito apartado, morenito, bajito, diferente. Y aún hay menosprecios en esa área. Esa es soberbia y altivez, y eso lo castiga el Señor. Eso lo reprende
reprueba el Señor, eso lo desecha el Señor. Él quiere un pueblo humilde, un pueblo quebrantado, un pueblo dispuesto a agradarle y a reconocer que lo que Él nos ha dado es para gloria de Él, es por Él. Y yo no hice nada para que Dios me diera lo que me ha dado. Él por su misericordia me lo ha dado. Por eso yo no puedo mirar a ningún hermanito menos, porque yo sé que lo que tengo no es nada mío, nada. Todo es de mi Señor. Y el día que Él me despoje de lo que Él me ha dado, me quedo desnudo y avergonzado. Pero mientras Él me dé la gracia que Él me puede dar, será la bendición gloriosa, y todo será para gloria, para honra de su nombre, para Él, para Él, para Él y para Él. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Qué tremendo. Aquel rey se le olvidó una cosa: la soberbia nace primeramente cuando sabes hacer el bien y no lo haces. Cuando Dios te abre los ojos para mirar que vas desviado y sigues cerrado por el mismo camino, ahí nace la soberbia, haciendo lo que uno quiere, viviendo como uno quiere, caminando como uno quiere. Después de eso nace cuando uno no le da gloria a Dios, sino que toma la gloria para uno mismo. Se jacta, se envanece, cree que Él es algo, cree que Él puede algo. Ahí se introduce la soberbia. Nabucodonosor, entró la soberbia en ti y tuviste que bajar a la condición de animal para poder reaccionar y para poder entender que solamente hay un Dios, y solamente hay un Señor, y solamente hay un poderoso, y solamente hay un grande. Su nombre sigue siendo Jesús. Su nombre sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso. Yo quiero detenerme aquí en esta noche. Quiero detenerme aquí y vamos a ponernos de pie. Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Dios quiere hacer algo en nosotros. Ya continuaremos con este tema, pero en esta noche Dios quiere que aprendamos a darle gloria a Dios. Gloria a Él. Gloria a Él. En todo y por todo. ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Qué eres tú, hermano? ¿Qué soy yo? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Antes de que caigas, va a venir la soberbia a tu corazón a decirte: haz las cosas a tu manera, vive a tu manera, compórtate a tu manera, muévete a tu manera, que al cabo ¿qué? Tú puedes, tú sabes, tú tienes. A ti nadie te tiene que decir nada. A ti nadie te tiene que mandar. A ti nadie te tiene que decir que hagas. ¿Por qué? Tú te puedes valer por ti mismo. Mentira, mentira. Tú no te puedes valer por ti mismo. Tú no te puedes valer por ti misma. Tú no te puedes valer por lo que crees que eres o tienes. Tú tienes fuerzas porque Dios te las ha dado. Tienes vida porque Dios te la ha concedido. Tienes salud porque Dios es bueno y misericordioso contigo. Despiertas cada día porque Dios se acuerda y nuevas son cada mañana sus misericordias. Si no, el día de hoy no hubieras amanecido. El día de hoy no hubieras despertado. Puedes caminar y no estás allí en el hospital tirado en una cama, porque Dios es bueno. No porque tú sabes, no porque yo sé, no por lo que tú puedes o eres, es por lo que Él es. Hermano, hermana, has caminado y has construido. Quizás tienes un hogar, quizás una familia, quizás tienes un buen trabajo, quizás tienes buen carro. No se te olvide darle gloria a Dios por ello. Nunca te levantes jactándote diciendo: no es
este el gran carro que yo compré, no es esta la gran casa que yo he conseguido, no es este el gran trabajo que me he ganado, no es este el gran estudio que logré alcanzar. No, mi hermano, no, mi hermana, no se te olvide que solo uno puede llevar la gloria, que solo a uno se le tiene que dar honra, solamente a uno, a Jesús de Nazaret, solamente al Rey, mi hermano. No te despiertes pensando que tú eres algo. Él es el único que es. Lo que tienes es por causa de Él. Lo que consigues es porque Él te da la facilidad. Él te lo pone en las manos. Si no, tú recorrerías norte a sur, este a oeste, y no alcanzarías nada, ni conseguirías nada. Pero si lo has conseguido a la vuelta de la esquina, es porque Dios te lo puso ahí para que le des la gloria a Él y solamente a Él. Oh, bendito el nombre de Jesús. Muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que humillarnos en esta noche y decirle: Señor, mi corazón ha estado cargado de altivez y de soberbia. No he reconocido lo que tú me has dado. He pensado que he sido yo, que han sido mis fuerzas, y se me ha olvidado que tú eres el que me lo has dado. Señor, me has abierto los ojos para mirar el pecado, y a pesar de que me los abres, sigo yo caminando por el mismo camino. Hermano, el Señor vino a abrir los ojos de los ciegos y a cegar los ojos de los que ven. Tengamos cuidado.